Para hacer una validación de la estimación, podemos recurrir a un método gráfico llamado SWOT-plot. Aquí vamos a seleccionar el modelo de la beta estimado. Acá vamos a poner SWOT-plot en X y acá abajo SWOT-plot en X auxiliar, ¿no? En campos, vamos a comparar tres leyes estimadas: CRI en ordinario, oro por CRI en ordinario, oro por inverso de la distancia y oro por vecino más cercano. Aquí vamos a decirle en el eje de las X, que es 1, y el ancho o cada cuánto vamos a hacer el análisis va a ser cada 50 metros. Aquí podríamos poner el valor de la densidad, por ejemplo, etcétera. Damos OK. Acá él está procesando y hay que hacer lo mismo para el eje Y y el eje de la Z. Yo tengo de otra validación. Simplemente aquí vamos a esperar. Esto puede tardar si es que la distancia es más corta, ¿no? A 50 metros no debería tardar mucho más de 1 o 2 minutos. Ahí está. Como podemos ver, nuestra estimación es bastante buena en el eje de las X. Hay un poco de discrepancia en esta zona y acá, pero por aquí está bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar aquí simplemente el nombre de los archivos. Aquí dejamos lo mismo y acá vamos a darle en 2. Damos OK y esperamos de nuevo. Listo. En el eje de las Y está mucho mejor. Hay un poco de discrepancia acá, un poco acá, pero no es tanto, ¿no? Donde Kriging e inverso a la distancia dicen algo así como 1,5, el NN dice 1. No es tanto. Vamos a hacer lo mismo para el eje de la Z. Aquí en esta parte podemos ver el gráfico, ¿no es cierto?, de las coordenadas en el eje Y y la ley. Y bueno, algo que si ya nos mostró el eje Z, el eje Y, no podemos volver atrás, ¿no? Esa es la tabla, ¿no es cierto? Eso podemos verlo, sí, hay las opciones para exportarlo a Excel como CSV, pero también una vez que acabe de correr el eje Z, que es el que está eh, haciendo ahorita, vamos a ver que hay una manera también para verlo gráficamente dentro de la interfaz de estudio RM. Entonces esperamos nada más, como digo, no toma más de 1 o 2 minutos. Estos métodos son importantes hacerlos para validar la estimación, es decir, que también estamos evaluando el sesgo global y el sesgo local. Está bastante bien, excepto acá. En esta zona, o sea, más hacia arriba, hacia las cotas más altas está muy mal, pero hacia las cotas bajas está mejor. Tal vez hace falta datos arriba. Bien, entonces ahora podemos hacer lo mismo, ¿sí? Pero nosotros podemos decirle que nos haga un string de esto, ¿no? Damos OK. Dice si queremos reemplazar, le digo que sí. Simplemente está reemplazando el gráfico que ya hizo. Y vamos a esperar igual.
Adicionalmente, tiene Datamine estos métodos de hacer validación cruzada, pero también podemos hacer diagramas de scatter plots entre los estimadores para ver qué tanto se parecen, ¿no? Y así evaluar de manera pseudo directa o indirecta el sesgo local del Kriging con el sesgo global del NN, o si vamos a usar inverso de la distancia, también es importante poder validarlo al menos con el NN y ver cómo el Kriging se está comportando, ya que el Kriging suele suavizar. Y si vamos a usar un inverso de la distancia que se parece al Kriging, pues, y también al NN, quiere decir que no es necesario hacer todo el paso de los variogramas, sino más bien una búsqueda de cuál va a ser la elipsoide de búsqueda, valga la redundancia, más óptima para realizar la búsqueda utilizando inverso de la distancia, ¿no? Ahí lo está haciendo. Z es el que más tiempo toma. Ahí está. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero aquí vamos a cambiar igual, ¿no? Eje Y, eje Y. ¿En qué se diferencia? Simplemente que estamos generando eh, los strings, ¿no? El método del swatplot es uno de los más conocidos y con los que más se valida hoy por su fácil manera de entender, por su capacidad resolutiva al momento de agrupar datos, es decir, sacar la media de estimación en ciertas coordenadas, ¿no es cierto? Y hacer estos cortes en los tres ejes. También las últimas innovaciones abarca swatplots no necesariamente ortogonales ni verticales. ¿Sí? Ahí ya lo hizo. Y vamos al último, que es el eje de las X. Por favor, no tienen que olvidarse de setear qué dirección están buscando, ¿no? En este caso va a ser 1. Damos que sí. Y miren, mientras hace o elabora el eje de las X o el sentido este-oeste, aquí tenemos nosotros las muestras extraídas de una beta, una estructura tabular. Y acá en strings podemos sacar, por ejemplo, ver cómo el eje de las Y está validado, ¿no? Por ejemplo, ahí, si nosotros vemos, estas líneas están cada 50 metros, podemos ver hacia el este, ¿no es cierto? Para ver ortogonal. Y podemos ver que donde más datos hay, la estimación es mucho mejor. Y a medida que hay menos datos, las tres líneas empiezan a tener más problemas, aunque no está mal hecho, pero con más datos podríamos mejorar esto. Allá realizó el eje de las X. Y bueno, acá donde ya prácticamente no hay datos, hay un sondaje, pues es donde peor está la estimación. Podemos hacer lo mismo utilizando el eje de las Z, que está acá. Recuerden que ahí estamos viendo en cota, o sea, lo estamos viendo al revés. Y podemos ver que, voy a poner esto vista al oeste igual, ahí, y sacar un momento el eje de las Y. Entonces ahí podemos ver, ¿no? ¿Sí? Como aquí no está muy bien y acá no tenemos mayores problemas. Pero, obvio, como digo, lo estamos viendo al revés, ¿sí? Entonces, falta, voy a poner el eje de las Y y por último el eje de las X. Si yo pongo para ver hacia el norte, ahí podemos ver, ¿sí? Cómo en esta parte de borde, donde hay menos muestras, empieza a no tener una buena estimación. Donde hay muestras empieza esto a tener cada vez menos error. Y donde hay más muestras, que es aquí, es donde mejor está, ¿no? Otra vez empieza a despegarse un poco donde hay menos muestras. Entonces ya sabemos dónde podríamos nosotros mejorar nuestra estimación. Y así es como podemos validar de manera gráfica la estimación que hemos realizado por Kriging ordinario, inverso de la distancia y vecino más cercano.